Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. En la abstracción del día de hoy practicaremos el deletreo usando la palabra poesía. A ver, niños, separemos en sílaba la palabra poesía. 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 La palabra poesía posee dos hiatos. Uno de una vocal abierta más una vocal abierta y otro de una vocal cerrada tildada más una vocal abierta. Busquemos la sílaba tónica de la palabra poesía. Excelente si has pensado en la sílaba sí. Ahora, la categoría gramatical de la palabra poesía. Excelente si has pensado que es un sustantivo. Por último, ¿qué tipo de acento posee la palabra poesía? Posee un acento diérético. Recuerda que el acento diérético se encuentra en la formación de los hiatos en una vocal cerrada tildada más una vocal abierta, rompiendo la regla de acentuación de las agudas, graves y esdrújulas. Muy bien. Iniciamos la clase de hoy. El tema del día de hoy es el cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado, como por ejemplo el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Los elementos del cuento son los personajes que son los participantes del cuento, personas, animales, objetos o plantas, y se agrupan en principales y secundarios, como por ejemplo en el cuento Los tres cerditos y el lobo feroz. Los personajes son los tres cerditos y el lobo feroz. Otro de los elementos del cuento es el tiempo. Es el momento en el que se desarrollan las acciones. Puede ser en el pasado, presente o futuro, en el día o la noche. Y por último, tenemos el ambiente, que es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se da a conocer al inicio del cuento. Por ejemplo, en el cuento Los tres cerditos y el lobo feroz, el ambiente donde se desarrollan los hechos es en el bosque. Las partes del cuento son: el inicio es la primera parte del cuento donde se dan a conocer los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. Por ejemplo, había una vez tres cerditos que vivían muy felices en el bosque. Un día decidieron construir cada uno su propia casa. La segunda parte es el nudo, que es la parte más larga del cuento, donde se presenta el problema o conflicto que los personajes deben resolver. Como por ejemplo, luego que construyen las casas, el lobo los persigue, destruyendo la casa de paja del primer cerdito. Este corre a refugiarse en la casa de madera del segundo cerdito, la cual también destruye el lobo. Ambos corren a refugiarse en la casa del último hermano. Para finalizar tenemos el desenlace, que es la última parte del cuento, donde se resuelve el problema, la vida de los personajes vuelve a estar tranquila. Por ejemplo, el lobo continúa soplando en la siguiente casa, dándose cuenta que es resistente y decide entrar por la chimenea, sin darse cuenta que estaba una olla de sopa hirviendo. Sin darse cuenta, cae en ella, y el lobo adolorido sale de la casa para nunca regresar ni molestar a los cerditos. Estos viven felices para siempre en su casa en el bosque. Recordemos lo aprendido el día de hoy. Hoy trabajamos con el cuento. Los elementos del cuento son los personajes, el tiempo y el ambiente. Además de que sus partes son inicio, nudo y desenlace. Excelente trabajo, chicos. Recuerda que para cualquier duda o comentario puedes ubicarme a través de Telegram, Classroom o Zoom. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.